Hola chicos, hoy veamos el tema de representación literal de un número en el curso de aritmética. Chicos, vamos a partir del siguiente punto. ¿Ya? Miren, para poder escribir un número se utiliza las siguientes cifras, ¿no? Esto es en el sistema decimal. ¿Cuáles son esas cifras? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son esas únicas cifras que se utiliza en el sistema decimal para poder formar otros números, ¿cierto? Entonces, si yo quiero escribir un número de dos cifras, simplemente combino las anteriores, ¿cierto? Combino estas cifras del 0 al 9 si yo quiero escribir un número de dos cifras. Por ejemplo, quiero escribir 25. Allá uso el 2 y el 5. Y estoy escribiendo el número 25. ¿Eh? Quiero escribir el número 78. Escribo 7 y 8. Y he escrito el número 78. ¿Ven? Y esas cifras están arriba. Y con esas cifras puedo escribir números infinitos, ¿no? De ciertas cantidades de cifras. Por ejemplo, si yo quiero escribir un número de tres cifras, puede ser 3, 5, 4, ya. Estoy hablando del número 354, que es de tres cifras. Quiero escribir otro número de tres cifras. 2, 1, 7. Estoy hablando del número 217. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y así sucesivamente puedo escribir otros números, ¿no? Con ciertas cantidades de cifras. A ver, profesor, un número de 5 cifras. Ok, escribimos un número de 5 cifras utilizando, por ejemplo, la cifra 6, luego 8, luego 0, luego 1 y luego 2, ¿no? Y ahí tenemos un número de 5 cifras. ¿Ya, chicos? Entonces tenemos que partir de esa idea. Entonces, ¿qué dice aquí? Arriba. Cuando se desconocen las cifras de un numeral, es decir, las cifras de un número, estas se representan mediante letras teniendo en cuenta que, allá, entonces tenemos que tener en cuenta estos tres puntos. ¿Ya? Pero antes de revisar estos tres puntos, vamos a analizar este esquema. Fíjense, chicos, ¿cómo represento un número de dos cifras? De la siguiente manera. Puedo utilizar cualquiera de las letras del abecedario, ¿ya? Cualquiera de las letras. En este caso estoy utilizando A, B, ¿ya? Para escribir las cifras, en este caso, de este número, ¿ya? A, B. Entonces, ¿de cuántas cifras estamos hablando? De dos, ¿ya? Un número escrito con dos cifras. No conozco este número, ¿ven? Entonces, como yo no conozco, debo representarlo mediante variables. Por lo tanto, cuando yo observo la siguiente expresión, justamente como lo están viendo ustedes, es decir, escrito AB con una rayita horizontal arriba, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estamos hablando de un número, ¿ya? De un número de dos cifras. ¿Me dejo entender? Pero ¿por qué dice que no son iguales, profesor, a AB? Es que justamente aquí está la diferencia, ¿no? Mientras que el primero dice AB con una rayita horizontal y el segundo no tiene la rayita horizontal. ¿Ve? Entonces, cuando no tiene la rayita horizontal, tengo que entender de que aquí estas dos variables están realizando una multiplicación, ¿ya? Siempre. Cuando ustedes ven acompañado, por ejemplo, dos variables, X y, ¿de qué estamos hablando? De la multiplicación,
de dos números, ¿ya? Entonces, cuando yo no vea ningún punto ni nada, aquí al centro siempre va a existir un punto invisible. Este punto invisible representa a la multiplicación de estos dos números. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, por eso dice que no son iguales. Entonces, fíjense, ¿ah? Si aquí estoy hablando de un número de dos cifras, eh, a ver, entonces hay que reemplazar estas variables. ¿Ya? A ver, profesor, reemplaza. Que A valga 5, B que valga 2. Ah, ¿de qué número estamos hablando? Del número 52. Y este número 52 tiene dos cifras. ¿Ve? Sin embargo, dice que no es igual, ¿no? A la otra expresión. La otra expresión dice A por B. Allá, es decir, si A vale 5 y B vale 2, entonces reemplazo también ahí, ¿no? Lo mismo. Y ya está. Pero, pero aquí está multiplicando. 5 por 2 vendría a ser 10. ¿Eh? Por esa razón te dice de que 52, es decir, el número de dos cifras, que es 52, no es igual, ¿no? No es igual al producto, en este caso, de 5 por 2. Ahora, si yo quiero hablar, por ejemplo, de números de tres cifras, puedo expresarlo utilizando, como les decía, ¿no? Las letras del abecedario. Puedo utilizar X, Y, Z. ¿Ve? Pero para que esta expresión sea un número de tres cifras, necesito colocar la rayita horizontal. ¿Ya? Necesito colocar la rayita horizontal. Si no tiene la rayita horizontal, va a ser la multiplicación de tres números. Sería X, mira, X, X, Y, Z, ¿no? Voy a borrar el punto primero, ya. X, Y, Z. No tiene la rayita horizontal. Por lo tanto, estamos hablando de la multiplicación de tres números. ¿Eh? Por eso se dice que no son iguales. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar vamos a reemplazar sus cifras. Vamos a suponer de que X vale 1, Y vale 5, Z vale 0. ¿Eh? Por lo tanto, dice que no es igual, ¿no? Al producto de X por Y por Z. Si X vale 1, por Y vale 5, Z vale 0, ¿no? Entonces, si yo multiplico 1 por 5, 5. 5 por 0, 0. Ah, entonces tiene razón, ¿no? Es verdadero de que la cifra, perdón, de que el número 150 que tiene tres cifras no es igual a 0, ¿no? Entonces aquí, chicos, veamos también, ¿no? Esta parte, hay que analizar esto. Dice teniendo en cuenta que toda expresión entre paréntesis representa a una cifra. Allá, eso lo vamos a ver más adelante. La primera cifra del numeral no es 0. Allá, ¿qué quiere decir? Que si tú escribes, por ejemplo, eh, aquí mira el mismo número, AB, fíjate, AB, numeral AB, que tiene dos cifras, dices, no, a ver, profesor, A que valga 0 y B que valga 7. Dime, 7, o perdón, 07, ¿es un número de dos cifras? No. ¿Por qué no? Porque este 0 pierde su valor cuando está delante de una cifra. Es decir, cuando es la primera cifra, pierde su valor. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando solo de 7. ¿Ve? Entonces no sería igual. ¿Se dan cuenta? Entonces A, la primera cifra que está delante, no puede ser 0. A eso se refiere. ¿Ve? La primera cifra del numeral no es 0. Es decir, la cifra que está delante de todos no debe ser 0. Para que sea de dos cifras, obviamente tendría que ser más de 0. Es decir, tendría que ser 1.
Y a partir de 1 puedo agregarle pues el mismo 0. Y ahí sí, ¿no? Va a llegar a formar el número 10, que sí es de 2 cifras. Incluso puedo escribir 1, luego 7. Y es el número 17. ¿Se dan cuenta? Puedo escribir el número 5, en este caso 5, 7, que vendría a ser 57, que es un número de 2 cifras también. ¿Ven? A eso se refiere. La primera cifra del numeral no es 0, ¿no? Letras diferentes no necesariamente significan cifras diferentes. Ah, ya. Es decir, ¿a qué se refiere? Aquí tengo letras diferentes. A, B. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y no necesariamente A va a valer, no, perdón, no necesariamente A con B van a ser diferentes, ¿no? Puede ser de que estas dos cifras que tengan letras diferentes, que es AB, sea 7, 7. Y no hay problema. ¿Ven? Entonces, por eso dice aquí, no necesariamente. En algunos casos va a suceder de que van a ser iguales, ¿no? Pero en la mayoría, chicos, en la mayoría, cuando tienen letras diferentes, van a ser números, o perdón, cifras diferentes. ¿Ya?